¿Qué lees de Nova? Gracias. De nada. No, leo Gracias de Ah. Andrés Manuel López Obrador. ¿No lo has leído? No, me estoy esperando que hagan la serie. Pero ya pasaron 7 años, ¿crees que sí la bioserie, hagan? pues si la de Chespirito se tardaron 40, 50 años en hacerla, a lo mejor estás tardando. La verdad yo lo dudo, pero... Ya pasaron 7 años, ayer se cumplieron 7 años. Ayer se cumplieron 7 años de que el pueblo eligió a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo tú ves deberías saberlo, tú creaste el AMLito. Pero se lo hice hace mucho. ¿Tú cómo has vivido estos 7 años? ¿Sí te cumplió tus expectativas? Sí, la verdad ¿Sí? Lo extraño. Ah, lo extraña. Sí, la neta sí. ¿Tú no? No, fíjate que no mucho. No, la verdad, no mucho. ¿No estás contenta con Claudia Sheinbaum? Sí estoy contenta, pero no estoy contenta, ¿sabes qué? Con que salgan expresidentes a hablar de corrupción, de justicia, cuando tienen una larga cola que les pisen. Y así van a seguir. Pues yo creo que sí, pero en esta estación tenemos precisamente a una invitada que nos va a hablar sobre estos sexenios y también de Andrés Manuel López Obrador. Nos va a refrescar la memoria. Pero ahora hay que salirnos por allá porque hace 8 días nos salimos por la ventana. No vayas la ventana. Por eso hay que irnos para allá. Ok. Bueno, ya, aquí bajamos. Justo a tiempo a nuestra estación. Muy bien, pues bienvenida de nuevo y bienvenidos ustedes también aquí a Estación Averno y hoy tenemos una invitada de lujo. Así es. No pudo venir hasta esta estación, pero la tenemos en una estación de lejitos. De lejitos, pero cerca. Pero cerca de nuestro corazón. De nuestro corazón. La periodista y escritora Ana Lilia Pérez. Qué honor tenerla por acá. El honor es para mí, muchas gracias y me disculpo con ustedes por no estar ahí. La verdad es que he estado un poco agripada y hay que guardarse cuando uno trae por ahí el bicho. Pues sí, hay que cuidarse, Ana Lilia. Oye, pues muchas gracias. De cualquier manera, muchas gracias que hayas aceptado platicar con nosotros. Te invitamos porque, pues, ayer se cumplieron, ¿sí fue ayer? Sí, ayer, 1 de julio, se cumplieron 7 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Algo que, bueno, los que somos de izquierda y los que somos incluso, yo me asumo obradorista, pues habíamos estado esperando desde el 2006. En el 2006 nos hicieron fraude, en el 2012 tu amigo Peña Nieto compró la presidencia con una compra masiva de votos impresionante, pero por fin en 2018 se pudo vencer todo ese mecanismo y toda esa maquinaria del fraude electoral en todas sus vertientes y pudimos lograr el triunfo en ese 2018. Pasaron 7 años, se refrendó el voto por la izquierda el año pasado. ¿Tú cómo ves así como que qué sería una de las cosas más importantes de esos 7 años, de ese gobierno que realmente siento yo que sí representó un cambio real en la política y en el país? ¿Tú cómo lo ves a 7 años de distancia? Pues el tema nos lleva a muchas remembranzas y quiero empezar con ese día que se dio el triunfo, porque hace 7 años la ciudadanía, el país, celebramos la llegada a la presidencia de un gobierno con visión social. Fue muy emotivo. Me tocó cubrir como periodista, Pepe, también aquellos episodios del fraude, de todas estas tropelías, estas fechorías de Vicente Fox y su gabinete en el tema del desafuero primero, después toda esta maquinación para obstaculizar estos intentos de López Obrador de llegar a la presidencia. Me tocó cubrir algunas de esas giras que tuvo en distintos momentos. Me tocó cubrir también aquellos movimientos de resistencia, toda la resistencia de la sociedad civil en las calles de Ciudad de México. Se hacía sentir
esa indignación primero la noche del fraude, cuando cuando Felipe Calderón llega a la presidencia mediante este fraude, y lo que vino después, ¿no? Todo ese saqueo por parte de esos panistas que habían prometido gobiernos de manos limpias. ¿Te acuerdas tú que ese era el eslogan que usaba Felipe Calderón y que Sí. quedó como un gobierno de manos sucias, que es uno de los títulos de uno de mis libros, donde hablo de ese saqueo que se hacía a Petróleos Mexicanos, la principal empresa de este país, desde Los Pinos? Y ahora que reflexionaba sobre ello, pensaba en que más que solo el saqueo a Petróleos Mexicanos, esos episodios, esos gobiernos debían definirse como el saqueo de todos los recursos públicos desde Los Pinos, porque eso nos lleva también a las enormes diferencias que encontramos cuando esos gobiernos dejan la presidencia y cuando lo hace Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos hace 7 años la llegada a la presidencia de un gobierno que planteó que iba a reencaminar toda la estructura gubernamental para recuperar algo de ese estado de bienestar que planteaba nuestra Constitución en el 17, que eran básicamente los derechos sociales, que durante todo el periodo neoliberal se fueron desdibujando, se fueron extinguiendo. Y yo lo primero que destacaría fue esta aplicación real que hubo de la redistribución del gasto público y del planteamiento de la aplicación de la austeridad republicana, porque esa sería la esencia de todo ese modelo de gobierno. Se dejó de ver un gobierno con privilegios que resultaban tan obscenos para un país como el nuestro, con tantas desigualdades, donde en periodos anteriores, hasta el gobierno de Peña Nieto, que fue el más costoso en su estadía en Los Pinos, por ejemplo, pues vivían como reyes. En México no teníamos una realeza en términos formales, pero teníamos funcionarios públicos que ostentaban, que gastaban, que se asumían, que se creían reyes y virreyes con recursos públicos. Y creo que esa fue una de las grandes diferencias y creo que fue uno de los grandes legados, la redistribución del gasto público para priorizar los programas sociales y con ello hacer llegar recursos a la población más vulnerable de este país, que es algo a lo que se le ha dado continuidad en este segundo periodo de gobiernos de izquierda, y es de lo que yo más destacaría. Y destacaría también toda esta reestructura gubernamental para recuperar las empresas públicas, que es algo sobre lo que se ha ido trabajando, que representa un enorme desafío, pero que es algo que puede resultar de lo más positivo para nuestro país. En términos formales, parte del legado también fue que la ciudadanía pudo ver reflejado mejoras reales, directas en sus bolsillos, por ejemplo, con todos los aumentos sostenidos que se tuvo en el salario mínimo. Recordemos que en los periodos neoliberales, uno de los argumentos que se planteaban para que no se dieran alzas al salario mínimo es que esto impactaría en la inflación, que generaría más inflación, y eso era totalmente falso. En el gobierno de López Obrador hubo aumentos que comenzaron, por ejemplo, en 2018 el salario mínimo era de 88 pesos y con estos aumentos sostenidos el último año de su gobierno llegó el salario mínimo a casi 300 pesos y en la zona norte más de 300 pesos. Entonces, todo ello representó una mejora directa para la economía de muchas familias. Yo diría que tuvo muchos logros, a pesar de la pandemia, a pesar de tener como vecino al
a un presidente como Trump, que desde entonces y ahora en su segundo periodo, pues a toda costa hace presión también con sus políticas descabelladas en contra de nuestro país, pero a pesar de ello y a pesar de las mezquindades de políticos prianistas, que aún y cuando se estaban planteando propuestas que resultaban benéficas para el país, pues emprendieron toda una serie de obstáculos jurídicos, una lucha jurídica para bloquear cada una de las propuestas que se iban planteando en esta idea de reorganizar al Estado para beneficio de la sociedad. Diría que esos son como los tópicos que yo más destacaría. Ana Lilia, una pregunta. En el caso de López Obrador pasa algo atípico respecto a los otros expresidentes, ¿no? Que nos parecen que son para nada pertinentes, que nadie les busca, bueno, salvo la oposición, ¿no? Pero que en realidad no tienen ninguna cuestión, incluso de simpatía, porque pues por supuesto que quienes tenemos un poquito de memoria histórica recordamos más o menos por ahí lo que pasó en estos sexenios. Calderón es bien simpático. Ajá, yo creo que no dijo nadie nunca, ¿no? De Calderón o de Fox. Sin embargo, precisamente digo, la única vez hasta ahorita que hemos visto la reaparición de López Obrador fue hace un mes, precisamente, en la elección al Poder Judicial. Pero salvo eso, se ha mantenido al margen. En cambio, no. ¿Como lo prometió? Como lo prometió, como juraron que no iba a pasar y que se iba a reelegir, ¿no? Pero así no lo ha hecho. Por ejemplo, tuvimos el honor de entrevistarte hace unos meses en esta reaparición de Felipe Calderón, en esta interesantísima entrevista con Jordi Rosado, que dio una versión de la realidad, pues que parece que solo él vivió. También hemos visto a Vicente Fox en Twitter, ¿no? Sacando estos pues muy extraños mensajes también. Uh-huh. Recientemente, precisamente en esta reforma del Poder Judicial, Ernesto Zedillo, y más recientemente a Enrique Peña Nieto, pues en un fragmento de un documental, pues hablando sobre el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Todos ellos pues con una visión de la realidad que pues no concuerda con la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, pero sobre esto, pues tú que precisamente, ¿no? En toda tu obra periodística y como escritora, ¿no? Has pues puesto en evidencia estos sexenios y has evidenciado, ¿no? Como estas privatizaciones, este saqueo que hubo en estos sexenios. Si nos podrías recordar un poco eso, digamos, en contraste con esta figura del último expresidente, de Andrés Manuel López Obrador, y todos estos que, pues eso, como refrescarnos un poquito la memoria por si hay quien no se acuerda de lo que pasó en estos sexenios. Pues precisamente creo que esa sería otra de las grandes diferencias. Faltaría mucho tiempo para que pudiéramos plantear cada una de las propuestas que se hicieron en el sexenio, la razón de que se propusieran y qué tanto se avanzó en cada una de ellas. ¿Por qué planteo esto a propósito de tu pregunta, Caro? Bueno, recordemos que a presidentes del periodo neoliberal no les bastaba enriquecerse al amparo del poder. Vicente Fox, quien cuando llega a la presidencia decía que había empeñado hasta la camisa, y recordemos que él y su familia eran parte de los deudores del FOAPROA, estaban en precariedad económica, diría yo, sus negocios estaban en quiebra, pero cuando sale de la presidencia, y bueno, como periodistas fuimos documentando muchos de esos excesos, el tema de los hijastros como gestores de Petróleos Mexicanos para una naviera que se hizo muy poderosa, la naviera Oceanografía. Yo publiqué muchas de esas investigaciones. En el caso de Felipe Calderón con Juan Camilo Muriño, que también publiqué esos contratos donde se exhibía que Juan Camilo Muriño, al mismo tiempo que era secretario de Energía, tenía intereses en Petróleos Mexicanos, era contratista de Pemex. El propio Felipe Calderón, que siempre fue un gestor de empresas del sector eléctrico, aplicando esto de la puerta giratoria para irse a trabajar con una de estas compañías españolas para los que había hecho gestorías.
cada uno de esos expresidentes, Ernesto Zedillo, que privatiza los ferrocarriles para después irse a trabajar con la empresa a la que había beneficiado, cada uno de ellos tomó medidas de gobierno que tuvieron una lesividad para la sociedad, para el bien público, para beneficio de ellos, beneficio privado y de manera directísima. ¿Qué estoy planteando? Bueno, ellos son ejemplos de aquella mala aplicación de la puerta giratoria donde el funcionario público durante su estadía en la función pública se enriquece, tiene favores de esas empresas privadas para después obtener beneficios trabajando con esas empresas y recibiendo beneficios de todo tipo. Quien desee tener con puntualidad la audiencia que se interese por dato con precisión de en qué empresa se fue a trabajar cada uno de ellos, es algo que documentamos en el libro Hijos del Neoliberalismo también, cómo cada uno de ellos aplicaba la puerta giratoria para irse a esas empresas, a esos consorcios a los que benefició durante durante su mandato, durante su gobierno. Y alguien como Vicente Fox, por ejemplo, que de entrar como un empresario en bancarrota, cuando llega a Los Pinos, bueno, se enriqueció él, enriqueció a su familia, enriqueció a sus más allegados y sale como dueño, como accionista también de un numeroso registro de empresas que tienen riquezas que no se explican de otra manera que no sea mediante esos actos de corrupción. Por eso también creo que uno de los temas que quedaron pendientes del anterior gobierno fue el juicio a los expresidentes. Creo que muchos votamos porque se hiciera ese juicio necesario a los expresidentes, que aquí, claro, tenía que ver con el carácter vinculatorio que se tuviera para poder emprender ese juicio. Ahora a la distancia también uno analiza las repercusiones, los pros y los contras de una medida de esa naturaleza. Si de por sí se tomaba como bandera, como pretexto, si se hablaba de algún caso de corrupción que tocaba a estos expresidentes, empezaban a decir que era un tema político, se usaba como botín fallido por parte de la oposición. Me imagino que algo así hubiese ocurrido con ese juicio, pero creo que como sociedad merecíamos un juicio a esos expresidentes que no solo saquearon los recursos públicos, que no solo dejaron administraciones absolutamente desastrosas, y de ello es el reflejo, por ejemplo, de este repudio social también que han tenido, que han recibido en cada una de sus apariciones, como Ernesto Zedillo, claro, el tema del Fobaproa, todas estas privatizaciones de las cuales él mismo se benefició al irse a trabajar con una de estas empresas a la que le entregó los ferrocarriles, y que son esos casos que quedan como heridas abiertas para la sociedad. Una sociedad que históricamente fue tan saqueada, tan lastimada. Por eso, cuando aparecen de tanto en tanto que los busca la oposición, que no tiene figuras visibles, figuras que tengan alguna aceptación por parte de la ciudadanía, pues recurren a estos personajes, equivocándose nuevamente, porque lo que hemos visto también es que la sociedad mexicana cada vez es más consciente, cada vez está más informada, y hacen manifiesto este rechazo a estos personajes al conocer, al recordar la historia tan lesiva que tuvieron en sus encargos en este país, Caro. Oye, Ana Lilia, pero yo me he fijado que ahorita hiciste un muy, muy breve recuento de varios de las canalladas que hicieron los neoliberales, pero la derecha ahora en la oposición, un poquito como hay en psicología esta figura que se llama la proyección, ¿no? De que ves en el otro las cosas que tú cometes. La derecha, y sobre todo los voceros de la derecha, estuvieron durante 6 años, ya 7 con
con este año de este nuevo sexenio, acusando al gobierno de López Obrador y ahora al de Sheinbaum de las mismas cosas que ellos hacían. Y entonces a cada una de las cosas terribles que ellos hicieron, ellos en su narrativa encuentran algo equivalente o incluso hasta peor, ¿no? Y entonces está la Casa Blanca de Peña Nieto, pero pues está la Casa Gris del hijo de López Obrador. Están las tranzas de los hijos de Martita Sagún, no, pero los hijos del Peje son mucho más tranzas y ahí tienes a Loret de Mola sacándole, según él, muchísimas tranzas. Y así son muchas cosas, ¿no? Los grandes proyectos de López Obrador, no, pues todos están mal y no sirven para nada, y el AIFA es un fracaso, y Dos Bocas no refina, y qué desierto hay en todas estas cosas. Vemos ahora desde hace mucho tiempo vemos a, ¿cómo se llama? Luz Helena Chávez, o Elena Chávez, o algo así, que escribió el libro del Rey del Cash, acusando también de una bola de cosas, la misma Anabel Hernández diciendo que es un super narco. Tú eres periodista y eres una extraordinaria periodista. ¿Has seguido la pista de algunas de estas cosas para ver si son ciertas? Bueno, yo te diría que como periodistas, y lo que yo entiendo por periodismo es que nosotros, cuando señalamos algún hecho algún acto de corrupción, como periodistas tenemos la obligación de presentar evidencia de lo que estamos planteando, y eso es lo que yo me he propuesto como periodista desde mis primeras investigaciones. Cuando yo planteé este reportaje de Juan Camilo Muriño como traficante de influencias, bueno, entonces trabajaba yo en la revista Contralínea y la portada eran los contratos de Petróleos Mexicanos firmados por Juan Camilo Muriño como dueño de esa empresa, que era contratista de Pemex y al mismo tiempo era funcionario del sector energético. Es decir, como periodista tienes la obligación de presentar evidencia. Las fuentes de los deseos, las fuentes anónimas, pues para mí no tienen ningún valor como periodista. Creo que muchas veces se le falta el respeto a esta profesión. Y en este país se le falta mucho el respeto a la profesión, a la esencia del periodismo. La esencia del periodismo es presentar evidencia de lo que estás planteando, que sea un asunto de interés público e involucre a actores de cualquier gobierno, de cualquier partido. Es decir, el periodista de investigación, si se asume como tal, pues tiene la obligación de presentar evidencias de lo que está planteando. Cuando yo veo un trabajo que está lleno de fuentes anónimas o de fuentes de los deseos, pues yo dudo de ese trabajo. Al presentar, por ejemplo, casos donde se plantearon malos manejos, el caso Segalmex, yo lo incluyo en el libro Hijos del Neoliberalismo, y se presenta ahí evidencia, se presentan auditorías. Y creo que ese es uno de los casos que evidencian también toda la tarea que falta desde la selección de funcionarios públicos, en una vigilancia permanente que deben hacer en cualquier gobierno las áreas de auditoría. Creo que esto es algo que se debe fortalecer también para que se tenga mejor rendición de cuentas. Hay disparidades que plantean los prianistas, pero también hablan con una memoria selectiva. Por ejemplo, no hablan hoy de lo que ocurre con el exgobernador de Guanajuato, con esta casa que lo vincula con un contratista de su propia administración. Creo que los periodistas debemos tener más respeto por nuestra profesión, por nuestras audiencias, y cuando se plantea un tema de corrupción, un tema donde ponemos la evidencia que se debe atender, pues eso, hay que plantear la evidencia precisa de lo que estamos documentando, es lo que yo te diría. Oye, pero Raimundo Rivapalacio dice que la verdad es irrelevante.
absolutamente vergonzoso, de verdad. Por estos días precisamente he estado revisando muchos libros de ética y de periodismo porque estamos en periodo de revisión de nuestros programas en la universidad. Como saben ustedes, yo soy profesora en la UNAM y cada cambio de semestre revisamos nuestros programas, sugerimos bibliografías también y pues creo que a varios colegas les haría falta regresar a esos libros si es que los leyeron. Regresar al kinder. Los libros de ética siempre deben estar también en la mesa de los periodistas. Ana Lilia, a mí me gustaría regresar un poco a esto de los expresidentes porque pienso que somos muchas y muchos quienes sí nos quedamos con esa inquietud de que no fue vinculatoria esta consulta del juicio, ¿no? Y tú hace ratito mencionabas pues todos estos casos de corrupción, de saqueo, que sufrimos, ¿no? Y que todavía hoy pagamos esas consecuencias. Pero también últimamente pues se ha puesto, y con estas reapariciones, en esta memoria precisamente hincapié en las violaciones a derechos humanos que sistemáticamente existieron en estos sexenios, ¿no? Y que no sería posible ahorita enumerar todos estos casos, rápidamente pues pensamos en Ayotzinapa, en Acteal, ¿no? Cuando salió Ernesto Zedillo, ahora que salió Enrique Peña Nieto, la guerra contra el narcotráfico de Calderón, ¿no? Acontecimientos que todavía hoy pues son, como tú decías, ¿no? Una herida muy importante y que más allá, o sea, no es que fuera lo mínimo estos casos de corrupción o de saqueo, pero que involucraron vidas humanas, que hoy todavía pues hay familias y en general la sociedad que estamos pues yo diría como de luto, de duelo también por esos sexenios que fueron muy dolorosos, ¿no? ¿Tú ves alguna viabilidad en recuperar esta cuestión de juicios a expresidentes? Se le ha preguntado a la presidenta y ha dicho como, bueno, no viene del gobierno federal, ¿no? Pero ¿tú ves alguna vía por ahí que se podría revivir para pues esto que yo creo que sí es una pues deuda con la justicia para muchas mexicanas y mexicanos? Es una deuda con la justicia y es una deuda con las víctimas. Ahora que planteabas el caso Atenco, por ejemplo, son casos, varios de los casos que enumeraste son casos que llegaron hasta instancias internacionales. El caso Atenco es un caso vivo en instancias internacionales. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hasta donde tengo entendido y fue un caso que hice la cobertura como periodista entrevistando a las víctimas, ya que durante varios momentos, uno de ellos, cuando ya se había dictado la sentencia, que implicaba el que el Estado mexicano tenía que regresar a todos esos procesos que involucraban a responsables. Recordemos que ese caso involucró a Enrique Peña Nieto y a varios funcionarios era gobierno del Estado de México entonces y gobierno federal. Y ese es uno de los casos pendientes que se tienen en instancias internacionales que se tendría que aplicar si se aplicaran esas disposiciones, lo que quedó como sentencia, pues harían reabrir uno de esos casos. Reabrir me refiero en términos de que la justicia mexicana también tendría que plantear el caso en esta instancia. Recordemos que cuando llega a instancias internacionales significa que en México no se encontró justicia para el caso, por eso se recurre a instancias internacionales. Eso ocurrió con el caso Atenco y ese es uno de los casos pendientes que involucran a alguien como Enrique Peña Nieto. Bueno, también todo el derroche que hubo en la presidencia durante su gobierno. Cuando iniciábamos esta charla, yo les planteaba que ese había sido el gobierno más costoso que se tuvo. No solo fue el escándalo de la Casa Blanca, sino todo ese uso discrecional de recursos públicos. Hubo mucha malversación de recursos públicos en esas
presidencias desde Vicente Fox. Vicente Fox con la esposa que tenían una partida presupuestal, imagínense, para la ropa tan ostentosa que adquirían, para los insumos tan ostentosos en Los Pinos. Felipe Calderón siguió con esa tendencia, Enrique Peña Nieto pues fue el más gastalón. También en el libro Hijos del Neoliberalismo yo planteo cifras muy puntuales de cuánto nos costaban esas estadías de esos presidentes y sus familias en Los Pinos. Y aquí voy a plantear que ese sería también otro de los legados que dejó el gobierno de López Obrador, de esa área tan ostentosa de la que se servía el expresidente y sus familias. Hoy es un recinto público. Hoy las personas, cualquier familia, cualquier persona puede ir a Los Pinos y no vivimos ya en esos tiempos donde era un área blindada para privilegio de unos pocos. Y planteo esto porque creo que es muy simbólico también. Es muy simbólico de las grandes diferencias, las enormes diferencias entre gobiernos que se servían de los recursos públicos para beneficio de sus más allegados y un gobierno de izquierda llegado hace 7 años que plantea que los recursos públicos deben distribuirse a la sociedad como se ha estado haciendo mediante los programas sociales. El caso Acteal también fue un caso que quedó en impunidad, masacres que hubo también contra luchadores sociales. Ese es legado de gobiernos como el de Ernesto Zedillo. Yo sí creo que como sociedad nos merecemos comisiones de verdad donde se juzguen esos casos. Casos, por ejemplo, como las riquezas de las que se hicieron de manera inexplicable durante su estadía por cargos públicos, debían ser materia también de fiscalización. Que se dé cuentas de cómo se enriquecieron de esos recursos públicos. Quizá sea un ejercicio de memoria, pero yo creo que es necesaria para nuestra sociedad. Yo más bien creo que ustedes son bien rencorosas. La verdad, yo sí. Oigan, vamos a ver. Es que muchas de las problemáticas que seguimos enfrentando como país no se pueden explicar si no recuperamos esa parte de la historia. Les voy a poner un ejemplo que también se ha hecho mucha interpretación errónea en la prensa con un uso político totalmente, el tema del huachicol, que es uno de los temas que más he reportado por muchos años, lo saben ustedes. Por ejemplo, con este asunto de el llamado huachicol fiscal, lo que ha sacado el gobierno de Estados Unidos, se presenta en la prensa corporativa como si fuese algo nuevo, como si fuese ahora mucho más grave porque hasta en Estados Unidos se está vendiendo ese combustible o se trae de Estados Unidos ese combustible robado. Y es falso que sea algo nuevo. Y les voy a recordar que ese modelo de criminalidad transnacional inició con los gobiernos panistas. El libro El Cártel Negro documentó cómo en el gobierno de Vicente Fox y en el gobierno de Felipe Calderón es cuando comienzan grupos criminales, los Zetas, el Cártel del Golfo, a contrabandear combustible para mandarlo a contrabandear combustible para meterlo como si fuesen otras mercancías, traerlo a México, pero esto fue con apoyo de transportistas que además eran parte de cámaras empresariales que apoyaban a los gobiernos panistas y que tuvieron la protección de gobiernos panistas. Hubo detenciones de camiones de esos transportistas que como recibían el apapacho de esos gobiernos del PAN, pues no tuvieron mayores consecuencias. En Estados Unidos hubo empresas estadounidenses petroleras que admitieron
que compraban combustible robado por los Zetas y que ese combustible se mandaba hacia Estados Unidos contrabandeándose, y eran los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, que no hicieron nada frente a este problema que se fue volviendo mucho mayor, mucho más organizado, una fuente de ingresos de grupos criminales. Y cuando yo expuse todo eso, está documentado en el libro, cuando expuse todo eso, la reacción de ese gobierno fue lanzarse en mi contra. Entonces, hoy se está haciendo pasar como nueva una información para decir que ahora es mucho mayor el problema, cuando esto es un mecanismo que se operó desde el gobierno de Vicente Fox y con Felipe Calderón. Sí, pues te digo que se proyectan, los prianistas se proyectan bien feo. Oigan, vamos a hacer una pausa muy breve, no se vaya, regresamos en un momento más aquí a Estación Averno. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Ya estamos de regreso en Estación Averno. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Ana Lilia, yo quisiera preguntarte también sobre cuál es tu lectura en estos momentos, en este legado precisamente tras este sexenio obradorista y esta como primer base de los fundamentos, lo que ya platicábamos, ¿no? O sea, de principios muy fundamentales como la austeridad, esta redistribución de la riqueza, la lucha frontal y también abierta y exponer los casos de corrupción, aunque seguramente todavía hay mucho que trabajar en eso. Pero en este segundo piso, Ana Lilia, ¿cuál es tu lectura sobre lo que está pasando actualmente? Hemos visto en los últimos meses pues este cuestionamiento dentro de la propia izquierda de algunos principios que probablemente no son los que fundaron, ¿no? O los que motivaron a tanto apoyo en este principio. Me refiero pues el aceptar al movimiento pues a perfiles impresentables o completamente contrarios al propio movimiento de izquierda, el que también en algunos personajes importantes de la izquierda pues han tenido de pronto algunas actitudes contra pues esta propia estos propios principios, ¿no? Como pues esto, la austeridad, la honestidad, la congruencia. ¿Cuál es tu lectura sobre este segundo piso, esto que está ocurriendo en este sexenio? Digo, vamos todavía no tenemos ni el año, pero después de López Obrador, ¿cómo estás viendo tú este escenario? Yo creo que la presidenta tiene los principios muy firmes, un perfil que genera mucha confianza. La aceptación que tiene en las encuestas así lo demuestra. Le está tocando lidiar con tiempos muy difíciles, que ahí también yo noto mucha mezquindad por parte de los grupos opositores. En lugar de cerrar filas frente a toda esta afrenta que se está teniendo desde Estados Unidos, lo que hacen es hacer eco, boicoteando al propio país, y con ello dañando a la propia sociedad mexicana. Pero bueno, hasta ahora ha salido airosa de muchas vicisitudes que ha enfrentado. Plantearía que el modelo que propone de gobierno pues es continuidad de las bases que impulsó el gobierno de López Obrador, que eso es algo que había quedado claro, y eso es algo también que le valió una votación histórica durante su llegada al poder, haciendo historia, por supuesto, al convertirse en la primer mujer que en este país llega a la presidencia. Eso ya es algo histórico, pero además con un proyecto que da continuidad a esta política social. Y empiezo por ahí porque
creo yo que cuando se empieza a designar encargos que son estratégicos a personajes que no tienen un buen perfil, no tienen un buen historial y se corre mucho riesgo. Lo tenemos con el mal ejemplo de Segalmex, que a quien se designa en ese cargo es un funcionario que ya tenía un historial de malos manejos en cargos públicos que tuvo en gobiernos neoliberales también, y sin embargo se le designa y se le deja por muchos años con las consecuencias que ya conocemos, y que creo que ese es uno de los casos que debería servir como ejemplo de cuando se decide designar en cargos públicos a personajes que no tienen un buen perfil para ello y que no muestran un compromiso real con lo que se busca en un programa de gobierno con carácter social. Uno de los planteamientos que hizo de manera reiterada el gobierno de López Obrador era el de recuperar la esencia del servicio público. Y para mí eso resulta muy importante porque precisamente lo que resultó más lesivo para nuestro país fue que los funcionarios públicos no vieran en el servicio público una vía para ello, para servir a la sociedad, sino que vieran en ello la manera de enriquecimiento personal. Este modelo de Hank que decía que un político pobre es un pobre político y que para no serlo, pues cuando llegaban al cargo se servían con la cuchara grande, con muchos casos que ya conocemos y faltaría tiempo enumerar por todo lo que ha pasado en este país. Y eso es lo que debe evitarse. Creo que se cometen errores cuando se designan en cargos estratégicos a personajes que no tienen un perfil idóneo para ello, y creo que lo que queda ahí es que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia. Yo te diría, por ejemplo, que me gustaría que hubiese más funcionarios con el perfil de Raquel Buenrostro, por ejemplo, que hizo un muy buen trabajo en el anterior gobierno. Qué bien que siga en el gabinete ahora, pero personas así que se dedican al trabajo, que buscan lo que resulta mejor para el bien público y que no ven en el servicio público una manera de proyección personal o de enriquecimiento personal. Para mí sí es muy importante el que se fortalezcan los sistemas de auditoría en tiempo real, porque eso es algo que puede ir marcando la diferencia cuando se va detectando si tal o cual funcionario está incurriendo en alguna irregularidad y que se le pueda poner un alto a tiempo, evitar estas malversaciones de recursos públicos, porque de eso venimos desde hace muchos años y eso es algo en lo que se debía ir avanzando mucho más. Yo pienso que sí, las convicciones de los funcionarios públicos deben demostrarlas en su actuar. Nuevamente volvemos al tema de la ética también, que hace falta recordar que es un asunto no solo de periodistas, es un asunto de cualquier servidor público, de cualquier persona. Claro. Oye, Ana, entonces, más Buenrostro y menos quién. Un hombre, dinos un nombre. Muchos que andan por ahí. Oye, yo creo que en 2018 sí se dio un cambio muy importante y sobre todo cambiaron, bueno, entre otras cosas, cambiaron todas las lógicas. Cambiaron las lógicas de cómo hacer política, cambiaron las lógicas de cómo
llevar adelante un gobierno, de cómo dirigir un gobierno, de cómo dirigir un país. Y parece que mucha gente no entendió eso y sigue sin entenderlo 7 años después. Y eso yo lo veo mucho sobre todo en medios, en periódicos, en cadenas de televisión, analistas que siguen analizando las cosas con las lógicas de antes del 2018 y entonces, o una de dos, o no han entendido nada o lo entienden bien pero quieren seguir engañando con premisas falsas mal analizadas. Tú que estás en los medios, ¿cómo has visto esto en estos 7 años? ¿Cómo has visto los medios de comunicación, el trabajo que han hecho los analistas? ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Ha evolucionado en estos 7 años? ¿Cómo ha cambiado? Pues mira, creo que a muchos analistas les faltaría conocer más el México real. Les faltaría recorrer las calles. No, ¿cómo crees? Esos no se bajan de su coche. Es que ese es el problema, no se bajan de su burbuja y es la burbuja de privilegios en la que vivieron por mucho tiempo. Y si decían algo en contra, no era porque tuvieran elementos, era porque sentían tocados sus privilegios. Era porque sentían que iban a perder ese privilegio que habían tenido todo el tiempo, porque ya no les llamaban para que aconsejaran en un desayuno en Los Pinos, porque ya no se sentaban en esas mesas de banquete en los que besaban las manos de los presidentes en turno. Y esto no es algo que esté yo imaginando, hay un montón de fotos de personajes de los medios corporativos besando manos a los presidentes. Yo plantearía que hay una diferencia entre el periodista que ha recorrido las calles, que conoce el país en el que vive, que conoce desde cómo estaba la situación de una comunidad en pobreza extrema, donde llegaba el presidente en turno a comer con la gente pobre como parte de su campaña. Recuerdas a Vicente Fox ahí impostado, a Felipe Calderón, a el propio Peña Nieto, cómo llegaban esos virreyes a hacerse la foto y después se iban y todo seguía igual. Uh-huh. Pero cuando uno como reportero recorrió esas comunidades y ves que los hospitales que supuestamente operaban eran cascarones y que no había nada y que todo lo que habían dicho para la foto, que habían planteado y se habían hecho la foto era falso, pues sí podemos hablar de el antes y el después, de que hoy la gente sabe que tiene un programa social que le va a hacer la diferencia en su economía. Pienso que o viven en otra realidad o les falta pues desconectarse un poquito de su burbuja de privilegios y hablar con la gente real. Pero entonces, ¿crees que honestamente creen que ellos tienen la razón o son deshonestos y de plano? O mienten a sus audiencias. Uh-huh. O sea, si lo que dicen lo dicen con convicción, aún y cuando es mentira, es porque viven en su burbuja. Y si saben la realidad, pero mienten descaradamente, pues esa es otra situación. Creo que si hiciéramos una revisión de cuántos de quienes opinan en medios corporativos de verdad hacen un trabajo de reporteo, un trabajo de periodista, pues yo los contaría con los dedos de las manos. Pero no quieres contarlos, a ver. Ana Lilia, yo en esta parte he visto que también parte precisamente de esta prensa corporativa, aunque todavía tienen pues estos grandes medios por tener estos grandes recursos, pero también han migrado a plataformas como YouTube, TikTok, o sea, ocupan todo el espacio, ¿no? No sé cómo veas tú el panorama, no sé si sea como muy desalentador esta visión que de pronto podemos tener, porque yo creo que hay nuevas generaciones
que no les tocó precisamente estos sexenios o que les tocó ya muy poco, ¿no? Quizá, pues eso, ya cuando estuvieron un poco más adultos, pues vieron estos últimos años de Andrés Manuel López Obrador y no vivieron lo que vivíamos cuando pues precisamente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Ahora, por ejemplo, lo pienso simple, o sea, tal vez suene como, no sé si superficial, pero por ejemplo en las protestas, ¿no? O sea, salir antes a las calles a protestar era realmente peligro de muerte o de desaparición apenas. Que eso va a ser un gran riesgo en el futuro, porque esas nuevas generaciones que no vivieron a los prianistas, no sufrieron a los prianistas, pueden volver a votar por ellos porque no saben. Ese es el punto. O sea, yo no sé cómo veas tú, que pues eres súper experta en estos sexenios, porque, por ejemplo, a mí una como señal es este éxito que tuvo, por ejemplo, Maynes, de Movimiento Ciudadano, claro, afortunadamente pues no ganó, pero tuvo esta simpatía de los jóvenes porque salía en Instagram y en TikTok bailando, ¿no? Porque su canción era la que más escuchaba, pero no por un proyecto de gobierno. Ajá, entonces pienso que hay una generación que dice, bueno, ok, o sea, pero tampoco, ¿a poco sí estábamos tan mal? Porque no lo viven, o sea, no saben qué es eso, ¿no? Que hoy eso, afortunadamente, digo, también no es que sea ya el paraíso en la protesta y cosas así, pero no es lo mismo que antes, ¿no? Y en muchos sentidos, en esto también de la austeridad, en todo esto que hemos enumerado, no es lo mismo, pero hay una generación que es la que también se está creando en estas generaciones de nuevos votantes que no tienen esto. Nosotros cuando a veces tocamos estos temas, digo, la mayoría pues eso lo recuerdan, pero también hay otros comentarios que hemos encontrado como, pero ya para qué hablan del pasado, o sea, ya para qué recuerdan a Enrique Peña Nieto, para qué hablan de Felipe Calderón si eso ya pasó, lo importante es ahorita, ¿no? Claro, hay una importancia ahorita también de rendir cuentas, pero no sé si ahí ves un riesgo y en ese sentido reflexionar sobre la importancia de no olvidarlo, o sea, de recordar porque precisamente, ¿no? Como pasa en otros países, como está pasando, por ejemplo, en Argentina, regresan estos gobiernos, o sea, ¿ante qué escenario estamos si olvidamos ese pasado, Ana Lilia? Pues, Caro, me estás hablando de una reflexión que yo misma me hice. Todo el tiempo yo convivo con jóvenes que no les tocó vivir mucho de esto que hemos hablado. En la universidad, a los estudiantes de periodismo en la formación, bueno, les hablas de casos, de ejemplos, de temas que les son ajenos porque no les tocó vivirlas. Y precisamente esa reflexión fue la que a mí como periodista me dio me surgió la inquietud de hacer ese libro de Hijos del Neoliberalismo, que recupera mucho de esa historia con el dato duro, con la evidencia de lo que se está planteando como un aporte que creo que los periodistas debemos hacer también de el país en el que estuvimos, qué consecuencias tuvo, cuál es el origen de esa problemática, porque hoy damos por sentado que mucho de lo que hoy se tiene, ejemplo, los programas sociales, que siempre fueron, y no es así, las opciones de universidades públicas, que creo que es de lo que también se ha avanzado, el tratar de fortalecer la educación pública, pues cuando fortaleces la educación pública, la fortaleces en beneficio de muchos. Hoy los jóvenes tienen muchas opciones para una educación universitaria que hace años no se tenía. Entonces, creo que es tarea de nosotros como periodistas también plantear, recuperar esa parte de la historia para que se tenga presente, porque sí puede tener una repercusión en un futuro. Citaste el caso de Argentina, que, por ejemplo, muchos de quienes votaron a Milei eran jóvenes que no tenían idea de lo que se había vivido con las dictaduras o con gobiernos neoliberales que aplicaron esos planes de gobierno que por tantos años ha tenido en crisis Argentina, y que con este descabellado plan de la motosierra
ha impactado en el bolsillo de los que menos tienen en ese país. Y esto es porque hubo muchos que votaron con ese desconocimiento y que siempre es un riesgo permanente. Por eso es necesario que nosotros recordemos de dónde venimos para evitar que lo que se vivió, temas de represión, temas de masacres, de violación sistemática a los derechos humanos, pues se repitan. Todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Es una tarea permanente que también tienen las autoridades, pero que tenemos nosotros como periodistas, que tiene la sociedad en su conjunto, precisamente para evitar que eso se pueda repetir. Yo creo que en el caso de Argentina, ahí el gran problema es que la izquierda gobernando ha sido muy, muy decepcionante, con casos de corrupción. Tuvo muchos errores. Terrible, bueno, ¿qué está pasando en Chile también? Claro. Sí. Y este es un ejemplo para lo que planteabas también, Caro, de sumar a cuadros que no han demostrado un compromiso. Bueno, veamos el caso de Argentina, donde tampoco esas izquierdas supieron darle respuestas a la ciudadanía. Y entonces se tuvo una ciudadanía que en ese contexto de decepción, con tantos problemas de inflación, pues también hubo gente que votó a Milei, a pesar de haber vivido esa historia, de conocer esa historia ya como una medida, diría yo, desesperada, pero que pobre país lo tiene cada vez más lastimado con estas medidas disparatadas que aplica con su famosa motosierra. Sí, yo creo que la gran diferencia es que en casos como el de Argentina están ya totalmente desprestigiados los políticos de izquierda, derecha, pero el ejercicio de la política está tan desprestigiado que por eso aceptaron y votaron a un tipo que se vendió como no parte de esta casta, ¿no? que él llamaba. Y afortunadamente creo que en México eso no está sucediendo y lo vemos con la aceptación que tiene el actual gobierno. Pero Ana Lilia, en ese sentido, cuáles son los grandes pendientes de la 4T? ¿Cuál crees que sean las cosas que todavía nos deben? Bueno, aquí ya he planteado algunas, sí. Que para mí es muy importante el tema de las fiscalizaciones y en tiempo real cuando tú tienes una fiscalización real, en tiempo real, y no en lo que se ha convertido la Auditoría Superior de la Federación, y no con un sistema de vigilancia, un sistema anticorrupción que no debía funcionar y debía hacerlo de mejor manera y en tiempo real, porque ese tipo de mecanismos de contralorías internas también son los que pueden hacerte la diferencia en ir revisando un posible mal ejercicio del gasto público. Eso por una parte. El tema de la seguridad, que ha sido por mucho tiempo un talón de Aquiles. Bueno, ahora se está planteando mayor trabajo de vigilancia. Yo creo que el tema de la inteligencia financiera debería ser algo que se robustezca y también que aplique. Cuando tú trabajas, me ordeno en las ideas, cuando tú trabajas el tema de inteligencia financiera, que realmente esté funcionando, que lleve un seguimiento en los distintos ámbitos donde puedes detectar que hay mala operación de recursos, detectar dinero criminal, puedes estar al mismo tiempo atacando el tema de la inseguridad, porque en nuestro país, por ejemplo, tenemos presencia de muchas organizaciones criminales que se encuentran entre las mejor armadas, entre las que más mueven flujo económico a nivel internacional, y esto tiene que ver con un flujo financiero. Y entonces la manera que puedes atacarlos es
en la parte financiera que puedes hacerle frente, porque sin recursos pues ya no pueden comprar funcionarios corruptos, policías que puedan corromperse también, armamento, operar como operan en varias zonas del país. Entonces creo que el robustecer la parte de la inteligencia financiera es algo muy importante, el que se fortalezca el tema de salud. Fíjate que lo que hoy se estuvo anunciando con esta coordinación en la conferencia mañanera con gobiernos del Estado de México, con distintos municipios para atender problemas que son prioritarios para la ciudadanía, creo que ese tipo de medidas también se deben fortalecer mucho más, que la gente vea que realmente se le están dando soluciones a las problemáticas cotidianas. Esto haría grandes diferencias y el fortalecimiento mayor al sistema de salud, que es algo en lo que se tuvo también tropiezos, que no se ha logrado, digamos, blindar de mejor manera, sin dejar de mencionar también la guerra que se tuvo por parte de los corporativos que resultaban beneficiados con estos modelos leoninos de venta de medicamentos y que, por cierto, Raquel Buenrostro lo explica de manera muy didáctica, el tipo de acciones de bloqueo que hacían esos corporativos y que entonces cuando le escuchas entiendes el por qué no se pudo resolver, lo plantea así hasta como esas operaciones, esa actuación mafiosa que tenían muchos de esos corporativos que no permitían que el abasto de medicamentos llegara de manera puntual como debía ser. Te da mayor claridad del tipo de obstáculos también que se han enfrentado, porque claro, cuando llega un gobierno, como llegó hace 7 años, que plantea toda una reestructura donde se tocan intereses de poderosos, pues tienes gente que está obstaculizando, gente que está sembrando mentiras también en medios corporativos, tienes todo tipo de expresiones como las tuvimos en este país, como las hemos tenido. Por eso yo planteaba que el gobierno de López Obrador tuvo avances a pesar de la mezquindad de muchos políticos prianistas. Pues no sé si ya estamos sobre el tiempo, pero a mí sí me gustaría si nos puedes compartir también pues dónde podemos seguirte, también para que nuestra audiencia pues seguramente para recordar tus libros, dónde podemos adquirirlos, si nos puedes compartir también esa información, Ana Lilia. Pues todos mis libros son publicados por bajo el sello Grijalbo, están disponibles en librerías en formato físico, en formato digital. He estado un poco ausente de redes, tengo una red que es Ana Lilia-Pérez M, que he estado ausente porque estoy preparando un trabajo a largo plazo, pero ya lo comentaremos. ¿Estás trabajando en un libro nuevo? Un nuevo libro que comentaré, si me lo permiten, con mucho gusto. Saben ustedes que mis investigaciones, cuando indago para un libro, hago mucho trabajo de campo. Yo no tengo fuentes de los deseos, tengo fuentes reales, evidencia real, y en esta investigación me ha llevado a reportear aquí en muchos lugares, ya les precisaré, ya se enterarán, pero yo aplico un método muy riguroso, respeto mucho mi profesión, respeto a mi audiencia, a quienes me hacen favor de leer mi trabajo, y así será también en esta ocasión en que presentaré evidencia de lo que estoy documentando. Entonces no podemos saber nada todavía. Ya muy pronto. Hoy, ¿Este año? Este año esperemos que salga el nuevo libro. Perfecto. Oye, me da mucha curiosidad la estatuilla que tienes ahí a un lado. ¿Ese personaje quién es? Ricardo Flores Magón.
hace unos años recibí el Premio México de periodismo. Ujú. Creo que fue por ese reportaje de Muriño. O sea, Ya. hace ya bastantes años, y es una escultura muy, muy bonita, Sí, que representa mucho para mí, y bueno, que me hace recordar el deber que tenemos los periodistas, sí. donde la verdad es la verdad, y la verdad sí es relevante, absolutamente relevante. Claro que sí. Muy bien, pues Ana Lilia, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de ese nuevo libro y te vamos a estar dando lata. Con todo gusto. Perfecto. Encantada de hablar con ustedes. Muchas gracias. Pues De Nova, muchísimas muchas gracias. Gracias a ti, gracias Ana Lilia, gracias a todos. Gracias a toda su audiencia. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Fue una estación, a ver, no más. Bueno, no fue una más, fue una muy, muy, muy buena estación. Sí. Y nos vemos en la siguiente. Recuérdense de suscribirse, dedito arriba, campanita. Comentar. ¿Qué más? Comentar. Sí, comentar. Vamos a leer todos sus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Bye, hasta luego.